Hola a todas y a todos. El propósito de este video es eh, entrar un poco más al tema de lo que hemos tratado en los talleres de paz. Como tratamos en la segunda sesión presencial, este es el de raza, clase y género. No tratamos tanto en las clases presenciales y la idea es puntualizar acá o acercarnos un poco más al tema de la interseccionalidad y subjetividad. Entonces el video va a tener como esas tres partes. Primero la explicación de raza, clase y género de forma breve. Después acercarnos un poco a lo que es la interseccionalidad como apuesta política y analítica. Y terminar así apuntando o arrojando algunas pistas para entender lo que pasa en la coyuntura. No solamente entender raza, clase y género dentro del conflicto armado, sino poder apostarle a hacer una lectura de la coyuntura, y eso lo estaremos trabajando también en la segunda sesión, que pueda ser más interesante, que será el tema de necropolítica. Entonces, puntualizaremos brevemente, en principio, lo que significa raza, clase y género. Repito, será algo muy breve, y sugeriré alguna literatura o alguna bibliografía para hacer análisis un poco más profundos. Listo. Entonces, con respecto a la raza, planteo de entrada que puede ser uno de los elementos que quede un poco, o sea, de los que peor van a quedar definidos o de los que más incompletos pueden quedar definidos. De todas formas, sugeriré literatura que pueda ser importante. Más que plantear qué es la raza, me gustaría empezar por qué no es la raza. Entonces retomo la definición que da Aníbal Quijano en La colonialidad del poder. Él dice que la raza literalmente es un invento. Queda un poco amplio, pero él empieza definiendo lo que no es. No tiene nada que ver con la estructura biológica de la especie humana en cuanto a los rasgos fenotípicos. Estos se hallan obviamente en el código genético de los individuos y grupos, y en ese sentido específico son biológicos. Lo que propone Aníbal Quijano es que en América Latina lo que pasó fue que se construyó esta categoría de raza para justificar los procesos de invasión, de colonización, de explotación de los territorios y de las personas que los habitaban, y para después explotar además a las personas de la diáspora africana, a las personas que venían de África, ¿cierto? Bajo esa idea de la raza. La raza siempre implica o es necesaria una jerarquía. La idea de los términos que definamos es que son dicotómicos, y en esa medida construyen la modernidad de forma en la que privilegia o se privilegia a uno por encima del otro. ¿Sí? Esta propuesta de Aníbal Quijano lo que nos propone, nos permite conectar con las diferentes categorías que vamos a trabajar, porque propone a la raza, no a los rasgos fenotípicos. Repito, eso no haría parte de la raza. Lo que es en realidad la raza es esa forma en la que se organiza la sociedad, y se privilegian a unos sujetos que presentan sí unos rasgos fenotípicos distintos de otros, ¿cierto? Esto es lo que va a ser la raza para Aníbal Quijano y para los autores de colonialismo en general. La raza nace en ese proceso de colonización del continente americano, y sería importante revisar los textos en general de los autores decoloniales que tienen esta propuesta. Si les interesa más hablar de esta categoría, les propongo otros como el de Mujeres, raza y clase de Angela Davis, o Pieles negras, máscaras blancas de Frantz Fanon. Creo que con esos textos, con el de Aníbal Quijano también, podemos hacer un análisis un poco más profundo de la raza, más allá de lo que estamos planteando, repito, que puede quedar un poco en el aire. Con respecto a la definición de clase, me gustaría leer brevemente una cita de Marx. Esto está en la contribución a la crítica de la economía política, que también los dejo como materiales extra de la clase. La cita dice: en la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. La propuesta de Marx es que existen diferentes desarrollos o niveles de desarrollo de las fuerzas productivas. Una cosa fue el feudalismo, con la estructura del feudalismo, con ese estadio de las fuerzas productivas, y otra cosa va a ser después
el capitalismo, en donde ya hay como una separación no más marcada, porque siempre ha sido la división social del trabajo igual de marcada, pero va a ser diferente la forma en la que se constituyen las clases sociales, ¿cierto? Porque es un momento evolutivo de las fuerzas productivas diferentes. Lo que propone Marx es que la división del trabajo ha existido desde hace mucho tiempo. La constitución de las clases en el capitalismo se hace de esta forma, siempre ha sido antagónica, dice Marx, pero la característica específica en el capitalismo es que hay unos dueños de los medios de producción y hay unas personas que aportan el capital de trabajo, la fuerza de trabajo, y que no poseen más que su fuerza de trabajo, que no pueden vender más que su fuerza de trabajo. Esa no es la característica específica del capitalismo, pero sí sucede dentro del capitalismo que existen estructuras o existen las empresas, y unas personas son dueñas de esas empresas y otras son las personas que trabajan o aportan su capital de trabajo. Esta cita me parecía importante porque es lo suficientemente amplia como para poder dialogar en la época en la que se presenta Marx esta idea, pero también en nuestro contexto, digamos, en nuestra sociedad. Lo que encontramos es que existe todavía una división del trabajo, y aunque se ha diversificado la división del trabajo, cada vez es un poco más difusa o más difícil de leer esa separación de clases sociales, como lo propone Marx, pero para mí, digamos, sigue siendo evidente esa estructura que nos propone. Repito, como en sus términos, es un momento evolutivo, es un momento del desarrollo de las fuerzas productivas diferente, pero se mantiene una división social del trabajo. Y esa división social del trabajo, es importante anotar, genera diferentes formas de vivir en sociedad, ¿cierto? No es lo mismo uno solamente ser dueño de tu fuerza de trabajo, que ni siquiera lo eres porque te toca venderla, y otra cosa distinta es ser dueño de los medios de producción, ¿sí? Vas a tener mucha más facilidad, y en general vas a tener la posibilidad de acumular más capital, o vas a tener la posibilidad de acumular capital siendo dueño de los medios de producción, y eso pasa todavía como pasaba en la revolución industrial, y como ha pasado, digamos, en lo que va corrido pues de la modernidad y de la época contemporánea. Faltaba anotar tal vez alguna literatura que sugiero para el tema. Esta literatura puede no ser tan actual, digamos, sería importante hacer una lectura de clase hoy, pero me interesa que se haga una lectura de clase en el contexto colombiano, y que se haga una lectura de clase con respecto a la forma en la que decidimos nombrar la clase y la constitución de la clase. Les voy a sugerir una literatura al respecto de cómo se constituye la clase en Colombia. Creo que de todas formas hace falta revisarlo un poco más. Creo que es un espacio que no se ha revisado tanto, pero me estaré equivocando. Y la otra literatura es esa de Contribución a la crítica de la economía política, y un texto que se llama La teoría de la historia de Karl Marx, en donde en donde se explica esta cita que yo leí al principio. Digamos que todo el texto es una explicación de esa cita, y puede darnos muchas luces para entender el contexto actual y también el desarrollo de la modernidad de esos contextos. Pasamos entonces a la definición del género. La propuesta es que se define el género de la forma en la que lo ha explicado Butler en su texto. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es el texto, me parece que es El género en disputa, pero les voy a dejar tres textos en donde pueden revisar una linealidad, digamos, en la forma en la que ella define el género. Ella define el género como un acto performativo, pero esta definición queda incompleta si no definimos qué es la performatividad. Entonces, pues paso a leer la cita concreta. Dice: la performatividad debe entenderse no como un acto singular y deliberado, sino antes bien como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. Ella en el texto nombra estas, digamos que propone esta idea y la desglosa. Primero explica ¿por qué sería una práctica reiterativa? ¿Cierto? Reiterativa en el sentido en el que ocurre en un largo periodo de tiempo. No es el género, no es un acto performativo si sucede solamente una vez. Una persona que se identifica como hombre que en una marcha del 8 de marzo se ponga una falda, digamos que no estaría haciendo un acto performativo, por más de que pueda ser criticable por muchas cosas.
esta ha sido una de las críticas a Butler, pero yo digo, o sea, propongo que sería una mala lectura de un acto performativo porque ella insiste en las implicaciones ontológicas de esa reiteratividad o de ese hecho de que se repita en un periodo de tiempo específico. Es referencial en la medida en la que siempre refiere a una idea de hombre y mujer, en el caso del género específica, o unas expresiones de género específicas que ya existan, ¿cierto? En esa medida es referencial, siempre es un hecho referencial. Yo no puedo construir mi propia forma de ser hombre. Si yo me digo hombre, tengo que referirme a unas formas de ser hombre que son culturales y que cambian culturalmente, ¿cierto? En esa medida, en una cultura en la que la masculinidad se presenta de forma necesariamente violenta, yo tendría que ser violento para referirme a esa masculinidad, para ser hombre, ¿cierto? Y mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. Entonces, en la medida en la que yo me nombro de tal forma, estoy siéndolo, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan las condiciones anteriores. Ella, para definir esta última parte, me parece que eso se dice en otro texto, lo que propone es que el acto performativo por excelencia es cuando Dios dice que se haga la luz, ¿cierto? Por el poder que tenga, define, digamos que dice que se haga la luz, y en esa medida la luz se crea. Ella define de esa forma el hecho de que el discurso tenga los efectos que nombre. Antes de que pasáramos a subjetividad, me parecía importante, antes de que pasáramos a interseccionalidad, me parecía importante que señaláramos una cita que yo les paso también, que esta es de un texto del Centro de Memoria Histórica, que se produce a partir del análisis de la violencia en Colombia. Dice: nuestros cuerpos son el emblema del yo. Allí se inscriben los contextos históricos y sociales en los que vivimos, pero también nuestros deseos, nuestras formas de percibirnos y representarnos. El cuerpo no es superficie, es interioridad. Como diría el poeta Paul Valery, lo más profundo que hay en el ser humano es la piel. Esto para decir que todas estas experiencias o todas estas formas de sujeción se realizan sobre nuestros cuerpos, ¿cierto? La enajenación por por la forma en la que al trabajar pues, nos separamos nosotros de nuestro propio cuerpo. Eso, en términos del análisis de clase, tiene que ver o es una forma en la que el poder se despliega sobre nuestro cuerpo. De la misma forma la raza, no en el sentido de lo biológico, pero sí en el sentido de cómo cambia nuestra percepción de nosotros mismos por la forma en la que el eurocentrismo o white supremacy en los Estados Unidos o el racismo en general ha construido o organizado la sociedad, ¿cierto? Y pues el género, que yo creo que la reflexión al respecto del cuerpo dentro de las discusiones de género me parece que es la más amplia, la más profunda y tal vez la más importante, que no es necesario, creo yo, resaltar acá todavía. Entonces, hemos definido ya a grandes rasgos las tres perspectivas. El propósito de primero definamos entonces subjetividad. La subjetividad entonces se construye en términos de la construcción de los sujetos. La subjetividad se refiere a la construcción de sujetos. Somos sujetos en tanto estamos sujetos. La pregunta es: ¿a qué estructuras, a qué sistemas estamos sujetos? Nosotros hacíamos el ejercicio de los hilos en los talleres presenciales para explicar que los cuerpos de las personas se ubican en líneas de sujeción que pueden responder a muchas categorías. Yo les propongo tres porque digamos que engloban, siento yo, formas en las que funciona el poder de forma más amplia, pero hay muchas más categorías. Si yo fuera a poner sexualidad, el hecho de que una persona viva en un espacio rural o no, ese tipo de cosas todas constituirían otras categorías que sean importantes y a las cuales también estamos sujetos. Pero todas estas perspectivas se juntan para construirnos como sujetos. Nosotros nos ubicaríamos entonces en un punto en donde estamos sujetos a diferentes líneas de sujeción, valga la redundancia. Estamos sujetos a diferentes formas en las que se organiza el poder o en las que se organiza el campo social, ¿cierto? Vale decir, o es importante decir, como lo hicimos en la sesión presencial, que no todos vivimos el género, la raza y la clase de la misma manera. No vive la raza de la misma forma una persona blanca
que una persona, digamos, racializada, una persona de alguna comunidad indígena, de alguna comunidad afro, y eso generalmente se traduce en formas de opresión. Eh, Eso sería la subjetividad en términos generales, la subjetividad en términos de esa forma en la que nosotros estamos vinculados a un sistema de relaciones de poder o a varios sistemas de relaciones de poder que además se relacionan entre sí y ahí paramos para explicar qué sería interseccionalidad. Pasamos entonces a la definición de interseccionalidad. Les propongo una cita de una mujer de apellido, de una autora de apellido Carneiro, que analiza, digamos, la perspectiva feminista desde el feminismo negro, que es una perspectiva que yo creo que, si no es la gestora de la interseccionalidad, es por lo menos la que pone de manifiesto la interseccionalidad de una forma, yo creo, muchísimo más amplia y rigurosa. Dice, nosotros las mujeres negras hacemos parte de un contingente de mujeres que trabajan durante siglos, que han trabajado durante siglos como esclavas en la agricultura o en las calles como vendedoras, vendedoras de comidas, prostitutas, etc. Mujeres que no entendieron nada cuando las feministas dijeron las mujeres deberían ganar las calles y trabajar. ¿Cierto? El sufragismo, entre otras de las cosas que se peleaba también, o digamos que en esa perspectiva se planteaba el derecho de las mujeres a trabajar. Y eso es porque la forma en la que funciona el capitalismo es que despojó a las mujeres blancas de clase media en los Estados Unidos la posibilidad de la producción manual que realizaban ellas en sus casas y la sitúa en un nivel en el que solamente desarrollaban esas o ese trabajo doméstico. Solamente digo comillas, pues el trabajo doméstico es trabajo y pues no tiene por qué no ser remunerado, pero a lo que me refiero es puso o generó una relación de poder dentro de la casa o dentro del hogar entre los hombres y las mujeres. Por eso las mujeres o el feminismo, no quisiera llamarlo liberal o blanco, pero sí esa perspectiva feminista, lo que se planteaba era el derecho de las mujeres a trabajar. Lo que decían o lo que responden las mujeres, las feministas negras, entre ellas Davis, entre ellas muchas otras en América Latina, es, bueno, ¿cómo podemos leer nosotras esta situación si hemos trabajado toda la vida? ¿Cierto? Eso es interseccionalidad. Entonces hacemos una lectura de género, sí, es fundamental. Y sobre todo con respecto al trabajo doméstico, es fundamental que la discusión empiece por ahí, pero habría que meterle un análisis de raza y un análisis de clase. Por eso, si fuéramos a ubicar la interseccionalidad, pues siempre como apuesta política o apuesta analítica la ubicaríamos en el centro, ¿cierto? De forma en la que nosotros incluyamos en nuestros análisis todas las perspectivas. A partir de esa misma idea, Davis, por ejemplo, propone que no tiene razones para sospechar que dentro del proceso de esclavitud en los Estados Unidos haya habido en los hogares negros una distribución desigual del trabajo doméstico o una división del trabajo en términos de los procesos de producción. Esto es lo que ella propone en el texto de Mujeres, Raza y Clase, y esto lo que nos haría ver es que la interseccionalidad no es una suma de opresiones, no es que es peor ser mujer negra que ser mujer blanca, sino que funciona de forma distinta. No es que sea una cosa peor que la otra, pero las violencias funcionan de manera distinta. Por supuesto, las mujeres blancas tuvieron más acceso a la educación, se les respetó sus derechos, eran ciudadanas, más ciudadanas que las personas blancas. Estoy hablando del caso de los Estados Unidos. Y esto pues genera un montón de violencias para las mujeres negras, pero no es por decir que es una suma de opresiones, sino que es una forma en la que desde los diferentes ejes de análisis las violencias funcionan de manera diferente. Listo, si tenemos eso claro, podríamos tener muchas pistas para entender lo que pasa ahorita con la cuarentena. Me importaba señalar sobre todo que escenarios como este se despliegan sobre un campo social que ya existe, que ya funciona, ¿cierto? Entonces la cuarentena no va a ser lo mismo para las personas habitar la casa más tiempo del día, no va a ser lo mismo para las personas que sufren violencia doméstica, que generalmente son las mujeres, y además para las personas a las que se les triplica, por ejemplo, el trabajo doméstico, que también son o han sido históricamente las mujeres. De la misma manera,
qué pasa con esos sectores sociales que no se pueden quedar en cuarentena, y cómo, digamos, cómo podemos leer esa situación de, de estar expuestos al virus y de estar expuestos más que el resto de nosotros, eh, sobre la base de un gobierno que ha decidido y de un Estado que ha decidido sobre todo entrar a salvar a los sectores que ya están privilegiados o que ya han sido privilegiados. Mi interés con este espacio era también aprovecharlo para construir redes de solidaridad, de redes, ¿por qué no?, de afecto, en el marco de la coyuntura. Voy a dejarles entonces algunos links, alguna infografía que pueda servir, si ustedes pueden, para ayudar a las personas o a procesos que lo necesiten en este momento. Y preguntarles a ustedes cómo han vivido, cómo pueden ustedes leer esa coyuntura respecto a lo que hemos dicho, y que nos cuestionemos un poco al respecto de que todos estos escenarios que suceden, como el de la cuarentena, como el de la guerra o el conflicto en Colombia, nos pueden afectar de forma distinta dependiendo de estos ejes de análisis que construimos. La interseccionalidad como apuesta política implica también que para nuestra práctica, que para nuestro día a día, que para nuestra cotidianidad, sepamos que cada experiencia puede ser leída como algo como salir a la calle, puede ser leída de forma y vivida de forma diferente, dependiendo de qué lugar en qué lugar nos ubicamos dentro de esta estructura, de estas estructuras sociales. Decir que de todas formas, para terminar, para concluir este espacio, es que así como todo esto ha sido construido históricamente, que ha sido reforzado por el conflicto en Colombia, que ha sido reforzado por la guerra, todas estas estructuras también pueden transformarse históricamente, y yo creo que esa es la potencialidad de entender la historia de esa manera. Muchas gracias y nos veremos en una próxima sesión.